Efemérides de hoy, jueves 11 de abril. Hoy es el Día Internacional del Mal de Parkinson. Esta enfermedad degenerativa, neurológica, pues que obviamente que ahora que estamos viviendo más, porque eso es unas enfermedades, recuerden, y yo siempre pongo de ejemplo, hace 50 años, en 1968, la esperanza de vida de los panameños era 57 años. Ahora imagínense, ahora que estamos viviendo cerca de los 80. Es decir, ¿qué está pasando? Cada vez hay este tipo de enfermedades que antes, pues la vida te la llevaba antes de que tu cuerpo pues fuera degenerándose con este mal o el Alzheimer o, bueno, ni la diabetes ni se diga. Es decir, enfermedades ya de una población que cada vez está viviendo más. Y bueno, ¿cuál es la mejor forma de evitar este tipo de males? Se lo dicen desde siempre. Siempre tener la mente ocupada y tratar pues, de tener ejercicios mentales. Así como la gente va al gimnasio, pues ejercite su mente también, que eso pues siempre ayuda. Y bueno, pues una enfermedad terrible que al igual que el Alzheimer, pues es realmente pues difícil no solamente para quien lo padece, sino también para los que estamos en el entorno. Vamos a 1713, porque en el marco de la sucesión española hoy se firma el Tratado de Utrecht. ¿Y por qué es importante este tratado? Porque el rey de Francia, tratando de colar a su nieto, quien posteriormente sería Felipe V, de España, cede al Reino de Inglaterra Gibraltar y Mallorca. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué el Peñón de Gibraltar es territorio británico? Bueno, por esto, por el Tratado de Paz firmado en esta ciudad holandesa de Utrecht, una ciudad pues, bastante gris, bastante aburrida, por cierto. No solamente los españoles le dan Gibraltar y Menorca, que posteriormente recuperan, sino que también ceden, y Francia cede a Inglaterra grandes extensiones de Canadá. Por eso ven que Quebec está, pues, no queda muy claro cómo los franceses lograron estar en esa esquinita rodeado de cosas inglesas. Bueno, es que gran parte de ese territorio se cedió a los ingleses después de este Tratado de Paz, donde, pues, un Luis XIV, el rey Sol, venido pues en medio de una crisis pues difícil, logra colar a su nieto y la dinastía borbónica queda pues regentando España. Y de ahí vienen pues lo que serán las guerras de sucesión posteriores, los carlistas y los borbonistas, porque de ahí también pues habrá otra división, ya después que los Habsburgo ya por propias taras no pudieron seguir regentando España y llega pues esa situación en la cual los Borbones se convierten en la casa regente. Vamos a 1899, porque hoy también se da otro de los más importantes hechos en América Latina. ¿Por qué? Cuando la guerra del 98, Estados Unidos principalmente estaba pidiendo Cuba. Obviamente pierde España todos sus territorios de ultramar, las Marianas, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico la ceden después. Y desde entonces Puerto Rico tiene ese estatus de nación zombie, que no es ni una nación independiente, pues tiene todas sus características de independencia, pero no lo es. Entonces queda bajo ese estatus. Y hoy, pues, Puerto Rico pues, cae en manos de los Estados Unidos. En 1899, es decir, un año después de terminada la guerra, fue en julio del 98, pues es que los españoles ceden Puerto Rico. Vamos a 1951, porque yo siempre les recomiendo, David McCullough tiene una biografía de Harry Truman realmente impresionante. ¿Por qué? Porque Harry Truman es de esos hombres que en política nadie los ve venir y de repente llegan a serlo. Bueno, este llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pues viviendo en la casa de su suegra, y un político pues que había sido, es el único presidente de Estados Unidos que estuvo en el frente en la Primera Guerra Mundial. Ninguno de los demás estuvo en esa expedición en la Primera Guerra Mundial. Es también que todo el mundo habrá hablado de las confabulaciones masónicas en estos padres de la independencia. Bueno, este fue el masón de más alto grado que llegó a la presidencia de Estados Unidos, masón grado 30. Y bueno, y ahí como lo ven con su cara de hombre del medio oeste, venía de Missouri. Pues, ¿qué pasa cuando el poder
ejecutivo tiene que imponerse sobre los militares. Y ahí lo demostró. Y yo creo que una de sus decisiones en la presidencia más controversiales, pero que dejó claro que el ejército debe estar por debajo del presidente. Y este hombre, pues a Douglas MacArthur, en medio de la guerra de Corea, pues los norcoreanos hacen esa invasión en Chosin con tropas chinas, pues echan a las fuerzas de las Naciones Unidas del territorio hoy de Corea del Norte. Y la solución de MacArthur, ¿cuál era? Bombardear con bombas atómicas todo el río Yalu, toda la frontera entre China y Corea. Y dice Truman, este hombre se está volviendo loco, sé que yo mejor lo saco de ahí, a pesar de lo que cueste. Y hoy, el señor Truman le dijo al señor MacArthur, señor, coja sus muleles y todo su departamento de Relaciones Públicas y vuelva a los Estados Unidos porque usted acaba de ser cesado. Imagínense lo que fue para la prensa. Todo el mundo dijo, estamos en una guerra y uno de los generales más condecorados de nuestra historia, el presidente lo acaba de votar. Pues todo el mundo callado. ¿Por qué? Porque el que manda es el presidente, no los militares. Cosa que olvidan muy fácilmente por estos lares y por estos lugares más allá del río Bravo. Vamos a 1957, porque hay países que nos dan lecciones, y lecciones que yo creo que vale la pena siempre tener en cuenta, porque un día como hoy, Inglaterra pierde una de sus joyas más importantes de su imperio, Singapur. Singapur, no olvidemos que era pues una ciénaga de gente muy pobre, principalmente de raza china, pero que durante su independencia, hace 62 años, Singapur era más pobre que Haití. Y miren lo que Singapur es hoy. Pues, ¿y por quién es el arquitecto de esta maravilla? Lee Kuan Yew, otra persona de quien les recomiendo lean su biografía. ¿Y qué está dispuesto de hacer una nación a cambio de seguridad, a cambio de buena educación? ¿Estamos dispuestos a ceder algo de nuestra libertad? Los singapureses dijeron que sí. Un país que invirtió 12% de su PIB durante 20 años en educación, y hoy, si ven el ranking, ahí están las mejores universidades de Asia y las mejores escuelas del mundo. Siempre están entre las 5 primeras. Así que les recomiendo que vean ese ejemplo singapurense y lo lean también, porque Andy Oppenheimer en su libro anterior trata este tema de cómo llegar a tener una población educada con buenos ejemplos. Vamos a 1961, porque este tal vez sea uno de los hombres más terribles que habitó en este mundo. Él es Adolf Eichmann, segundo al mando de la SS, sobre todo el gran organizador del Holocausto. Estuvo en la conferencia de Wannsee, fue el que hizo todo el entramaje para que judíos de toda Europa y prisioneros políticos llegaran a estos campos de exterminio. Israel lo descubre en 1961 y hace una especie de gran operación para sacarlo de la Argentina y llevarlo a juzgarlo en Jerusalén. La pregunta es, ¿valdría la pena televisar? Y es lo que se preguntaban los líderes judíos, que quede en evidencia lo que pensaba este monstruo y todo lo que provocó. Pues sí, Israel lleva a cabo este juicio, lo lleva a la televisión y lo distribuye por todo el mundo. Fue creo que el único punto en el cual le ganó en audiencia fue durante la crisis de los misiles. Pero ¿cómo mantener y cómo demostrarle al mundo que esto realmente existió? Fue lo que David Ben Gurión dijo, y por eso este señor tenemos que llevarlo a juicio. En una caja de cristal blindado, y se demostró todo en este macrojuicio, todo el desastre de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes les interese el tema, en Netflix hay una película que se llama Eichmann TV, que explica cómo hacer y cómo televisar un juicio como este, cómo fue la idea de concebir, llevar, a que el mundo entero viera esta bestialidad hecha por este hombre. Ricardo Clement fue el nombre que usó de falso en la Argentina. Vamos a 1979, porque un día como hoy África se libra tal vez de una de sus peores pestes. No hablo del ébola, sino de Idi Amin Dada. El hombre que decía, para mantenerse viril hay que tomarse 30 naranjas diarias. No sé, no he hecho la prueba, pero dice que
El problema de la carne humana es que sabe muy salada. Encontraron trozos de gente dentro de la refrigeradora en su oficina. Bueno, a quienes les interese, hay una película llamada El último rey de Escocia, pues, de Forrest Whitaker, que lo muestra en toda su esplendor y toda su megalomanía. Vamos a 2002, porque hay oportunidades que se pierden. Y Venezuela pierde una oportunidad de oro un día como hoy, cuando se le da un golpe de Estado a Hugo Chávez. Y al borde del llanto y en el aeropuerto, listo para irse para Cuba, pues le dicen, no, vuelve, te queremos de nuevo. Y ahí es donde se radicaliza la revolución bolivariana. Este punto de inflexión, pues cuando ponen a este señor Carmona de presidente interino, hoy exilado en Costa Rica, ahí lo tienen. Y Venezuela pues entra en esa dinámica cuando pues coincidentalmente la vuelta de Chávez coincide con esta propulsión de los precios del petróleo y empieza esa especie de petrochequera pues a inundar de bolívares y de dólares que hoy Venezuela, se los aseguro, que pide a gritos.